Gracias a todos también por regresar para este segundo bloque en el que vamos a hablar de la salud emocional de los adolescentes con diabetes. Me acompañan ahora mismo, me siento muy arropado, los psicólogos Iñaki Lorente y Gemma Peralta. Buenos días a los dos, muchas gracias. La educadora en diabetes Daría Roca e Irene Domínguez, que ha participado en los campamentos donde el proyecto de D1 se ha puesto en marcha. Es un proyecto que vamos a conocer a continuación para saber cómo están nuestros adolescentes o cómo viven desde el punto de vista emocional los adolescentes con diabetes. Daría, la primera pregunta, ¿por qué surge la iniciativa y por qué lo de introducir un psicólogo en una actividad como es la de un campamento de verano? Bueno, pues creo que, como todos sabemos, la diabetes no solo afecta físicamente, sino emocionalmente, y esa parte, por desgracia, no se trabaja mucho. De hecho, aprovecho, por si alguien nos está viendo, para reivindicar pues poder tener psicólogos en los equipos de salud, que creo que es parte fundamental y que no todos tenemos acceso a ello. Así comemos. Bueno, y un poco explicar de dónde surge la idea. Surge de campamentos previos en los que participábamos. Pues el equipo adulto en las charlas sanitarias pensó en hacer una cosa diferente, ¿no? Crear un espacio donde los jóvenes pudieran reflexionar, tratar un poco la parte emocional, como he dicho. Y en el 2012 se hizo una dinámica en los campamentos que se llama Metaplan, que es la foto del medio, como podéis ver, en los que se les preguntó a los jóvenes a qué dificultades tenían ellos para conseguir controlar su diabetes. Y se les propuso dividir las dificultades entre las dificultades personales, con la familia, con el equipo sanitario o con el entorno. Una vez identificadas las dificultades que ellos tenían en su día a día, propuestas de mejora. Y al final del taller les propusimos también que escogieran una para, pues en su día a día, aplicarla. Luego, al cabo de 2 años, hicimos otra, también que fue una dinámica que consistió en un collage, que son las fotos de ejemplos, la de atrás, son ejemplos de collages que se hicieron y bueno, les propusimos que en un collage, y les dimos revistas, rotuladores para que pudieran hacerlo, qué significaba para ellos la diabetes, cómo se veían dentro de 3 años, ya que la adolescencia es una época de muchos cambios, qué era importante para ellos en el día a día y qué habían aprendido en el último año, además de pensar un lema de vida que ellos tenían en su día a día. Y la verdad es que fue allí donde hubo, Irene estaba también, hubo muchas emociones. La verdad es que salieron cosas muy bonitas, emociones positivas, emociones negativas, y fue allí donde nos dimos cuenta que nosotros no éramos capaces de gestionar todas esas emociones que los chavales sacaron, ¿no? Y fue un poco pues donde vimos la necesidad pues de contar con el apoyo de psicólogos. Iñaki, ¿cómo se organizó este tipo de actividad? Bueno, pues en principio, allá por abril se pusieron en contacto con nosotros la magnífica gente de D1 y en una primera reunión en la que estábamos Gemma Peralta, Javier Hurtado, que está por ahí también, y yo mismo, pues veíamos que era un proyecto que merecía la pena dedicarle mucho esfuerzo, que merecía la pena. Pero es verdad que nos encontrábamos con muchas dificultades. Primero, cómo conseguir adolescentes. Si sois de asociación sabréis que la actividad con adolescentes suelen fracasar con cierta frecuencia. Y entonces se veía que el campamento era un buen sitio para poder encontrarlos. El segundo problema que nos planteábamos era que los campamentos son en verano y nosotros no tenemos el don de la ubicuidad y no podíamos asistir a todos, con lo cual, además, yo creo que con muy buena idea se planteó la posibilidad de acercarnos a las asociaciones para ver en qué asociaciones les parecía interesante el proyecto y contaban con un psicólogo que podía hacer la actividad. Al final
somos 13 psicólogos, lo cual para mí fue una gratísima sorpresa, porque siempre cuando este mundo piensas que estás solo en el mundo y que no hay nadie. Bueno, pues vimos que había muchos psicólogos interesados en el tema y entonces hicimos una especie, el siguiente problema que se nos planteaba era estandarizar de alguna manera la actividad para que el chaval o la chavala que la hiciera en Barcelona tuviera los mismos mensajes, las mismas oportunidades de expresarse que el que lo hiciera en Navarra o en Madrid o donde fuera. Y entonces hicimos un esquema y hicimos una teleconferencia para ponernos todos de acuerdo en cómo hacer la actividad. Y luego ya fue lo fácil, que es ponerla en práctica, porque cuando estás con gente tan estupenda como los chavales y las chavalas que van a los campamentos, es muy fácil hacerla. Y la verdad, bueno, luego comentará un poco los resultados Gemma, pues vemos que es una actividad fantástica. La has mencionado a ella, la has mencionado a Irene, la has mirado. Irene participó en esos campamentos de verano en Cataluña y participó directamente de este proyecto. Nos gustaría conocer también tu experiencia personal. Bueno, yo hace 5 años que debuté, de los cuales los últimos 4 siempre he ido en verano a los campamentos de la DC, porque siempre te dan más facilidad y te sientes más acogido. Así que sinceramente, cuando nos propusieron la actividad no pensé que fuera a influenciarme, pero cuando empezamos a hablar y oí que a todos mis amigos les había influenciado la diabetes no solo en el aspecto de la enfermedad, sino que la habían llevado a otros terrenos, pues me sentí identificada y me di cuenta, tuve como un golpe de realidad. Y la verdad es que Gemma nos ayudó mucho con los comentarios que hizo de que es totalmente normal y que lo que nos ocurre a todos nos ocurre a cada uno en una gran área distinta. Yo, por ejemplo, antes no era capaz de hablar de la diabetes con mis amigos porque pensaba que les iba a dar pena o que me iba a sentir diferente cuando realmente el sentimiento solo me lo estaba haciendo yo misma. Te preguntaba por los sentimientos que más os costó o te costaron a ti expresar a tus compañeros adolescentes. Bueno, yo al principio sentía vergüenza porque pensaba que no se iban a sentir así, pero es que en realidad todos habíamos pasado unos días realmente súper felices y nos habíamos ido uniendo, pero en este punto fue como la explosión en la que nos unimos todos por completo y fue por eso, porque no teníamos como vergüenza al hablar y yo creo que lo que más costó fue como aceptar que teníamos un problema y que le teníamos que poner una solución. Por eso te quería preguntar ahora, ¿qué cambio generó realmente el poder expresaros abiertamente los sentimientos? Yo creo que... En ti misma, en ese caso. Bueno, es que a modo global es que nos hemos unido muchísimo y es que en realidad es que es como mi segunda familia. Sé que es un tópico describirlo así, pero es que es lo que siento. Y la relación que tenemos todos es como que somos un bloque y que no nos pueden hacer daño y no vamos a dejar que los otros nos lo hagan y menos que nos lo hagamos nosotros mismos, que era uno de los aspectos esenciales para trabajar. Y en mí misma, pues la verdad es que yo me había aislado, hacía un par de años me había aislado de mis amigos, de mi familia, sobre todo de mi hermano, cuando antes habíamos tenido una relación que éramos como mejores amigos casi. Y la verdad es que me vi en la situación como desde fuera y pensé, buah, Irene, tienes que cambiar porque no me gustaba cómo estaba. Así que fue como el empujoncito que me dio a situarme en realidad de cómo me sentía, porque no tenía como la fuerza ni las ganas de verme cómo me había llevado yo misma a esa situación. Así que, bueno, pedí ayuda y me la dieron encantados. Y, bueno, yo me acuerdo que nada más llegar a casa fue lo primero que les conté. Y la verdad es que es una total liberación y ahora me siento mucho mejor. Y en realidad es que el tener diabetes o no tener diabetes, cualquier enfermedad que tengas o cualquier problema, simplemente no tienes que dejar que te limite y
tienes que ser tú mismo el que saque la fuerza y que en realidad pues puedes llegar a los mismos, como el mismo objetivo, pero encima tienes el plus de la diabetes. No tienes que hacer que, a ver, tampoco tienes que hacer que la diabetes sea como tu prioridad, pero es un hecho más en ti. Así que yo creo que tenemos que estar orgullosos de esto. Irene, es una delicia escucharte, de verdad, es una delicia escucharte. Le cedo el testigo a Gemma Peralta, para que nos hable de los resultados de ese estudio, ¿no? ¿Qué emociones fueron las más destacadas de todo este estudio a nivel científico? Hemos intentado extraer las emociones más frecuentes que se dan, positivas y negativas, en las 3 áreas que intentábamos evaluar. En el tratamiento, cuáles son las variables que generan determinadas emociones con respecto al tratamiento, las emociones que generan el entorno familiar y luego las emociones que generan el entorno social o con los amigos. Y como veréis en la diapo, en el tratamiento hay 2 emociones más frecuentes, las que con mayoría destacaban, que eran la confianza y la alegría, y esas 2 emociones, las situaciones que la generan son el ponerse insulina y la actividad física, el hecho de realizar actividad física. En cambio, las emociones negativas, como la pereza, el miedo y la ansiedad, lo generan del tratamiento estas 3 variables: el calcular los hidratos de carbono, las dichosas raciones, el ir a las revisiones médicas y el hacerse las glucemias capilares. Esto con respecto al tratamiento. Con respecto al entorno social o de amigos, también había 2 emociones que eran las más frecuentes, positivas, que generaban confianza y alegría, y las situaciones que las generaban eran sobre todo estar con los amigos y poder hacer salida de algunos días con los amigos o con el grupo de referencia. En cambio, las emociones más negativas, que eran pena, enfado, asco y miedo, las generaban las situaciones como explicar que tienes diabetes, hipoglucemias mientras te estás divirtiendo o uno sale con los amigos, y la última, que era el hacerse glucemias capilares. Estas eran las 3 situaciones que provocaban emociones negativas. Y con respecto al entorno familiar, las 2 emociones positivas, de nuevo, confianza y alegría, lo generan el que pregunten por el azúcar, la familia, el salir con la familia, pero había un tanto por ciento muy elevado de chicos y chicas que destacaban el enfado, sobre todo cuando la familia dice constantemente lo que se tiene que hacer. Y creemos que este también es un punto de reflexión para los familiares o para los padres. Quiero destacar que creo que es la primera vez que se hace una intervención emocional, no solo apoyo emocional, sino también intervención, y sobre todo porque a los chicos les permite hacer una reflexión interna, un compartirlo y no obtener un juicio negativo o pensar que pueden preocupar al entorno que los está escuchando. Y creo que eso dará resultados positivos con respecto a la adherencia al tratamiento. Iñaki, Daría, Iñaki, ¿con qué conclusiones nos podemos quedar de todo este trabajo desde vuestros puntos de vista también? Bueno, yo creo que la conclusión a la que justo además ayer cenando lo hablábamos, la conclusión es muy positiva y tenemos ganas de seguir. Es decir, yo creo que iniciativas como esta cuesta que se hagan, hemos conseguido hacerla y ahora nuestra lucha va a ser continuarla. Y bueno, yo creo que vale más una imagen que 1000 palabras. Esta foto es difícil hacerla, ¿eh? De hecho, bueno, somos el equipo adulto y un poco el mensaje es, porque las cosas sean difíciles, no hay que dejar de intentarlas. Es decir, el mensaje es, hay que hablar, hay que comunicarse, hay que hablar de las emociones y un poco hay que hablar entre padres e hijos, y este sería un poco el mensaje. Sí. A mí, igual, desde el punto de vista profesional, una de las cosas que me parece que hay que seguir investigando, y porque tiene mucho de reflexión, es la idea de que siempre que miramos en la bibliografía las emociones en los adolescentes, etc., estamos hablando muchas veces del momento del diagnóstico, que es un momento delicado para todos. Pero cuando les preguntas realmente, después ya en su vida diaria con diabetes, y nadie está, o muy pocos están traumatizados, que es igual. Entonces quiere decir que los adultos a veces hacemos una lectura distinta de la realidad de cómo se sienten los adolescentes con diabetes.
A mí me sorprendió muy gratamente comprobar el grado de salud mental que tenían los adolescentes, que es mucho, y que es un campo, yo creo que es una de las grandes conclusiones. Otra de las grandes conclusiones es que hay tarea para todos. Hay tarea para los adolescentes en ese día a día y nosotros en la actividad concluía, tenían que escribir un compromiso referido a las emociones que les resultaban más difíciles para poner en práctica a partir de entonces. Hay tarea para los psicólogos y para los educadores en diabetes que asisten a los campamentos porque hay que conciliar, hay que entender que la diabetes afecta a las emociones y las emociones a la diabetes y que solamente si las dos están adecuadamente controladas o bajo control es cuando se puede funcionar bien con diabetes en la vida. Y para los padres, la conclusión es que igual convendría ver qué es lo que realmente les molesta a los adolescentes y a las adolescentes que conviven en casa, porque ese enfado muchas veces tenía que ver con la percepción que tenían de hacerles más pequeños o con un gesto, digamos, más policial. No sé. Todo esto son cosas que se han quedado en el aire. Otra cosa importante que también me gustaría destacar es al equipo de psicólogos, a los colegas, que estábamos 13 colegas de toda España, y yo desde aquí quiero agradecerles que es la primera vez que conseguimos hacer un trabajo conjunto y eso para nosotros es algo muy importante porque es el principio de algo. Pues a mí nada más me queda que agradeceros y felicitaros a todos por el trabajo que se ha hecho, que creo que es importantísimo cuando hablamos de emociones. Esto es emoción donde estamos, así que enhorabuena y este aplauso para todos vosotros. Como nos quedan unos segundos, el estudio como tal lo compartiremos con todos vosotros a partir del lunes. Es un estudio completo para que podáis acudir a él y verlo. Lo colgaremos tanto en la página web del Diabetes Experience Day como en la propia aplicación como un documento que esté evidentemente abierto y para que la iniciativa continúe repitiéndose. Insisto, enhorabuena, muchas gracias Iñaki, Gemma, Daría, Irene. Continuamos con el Diabetes Experience Day.